¿Qué tal a todos y a todas? Estamos haciendo un nuevo capítulo de podcast de Red Gol. Nuevamente me acompaña Carla Andrade. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Estoy muy contenta de estar aquí. Sí, porque tenemos harto que hablar, porque ya están definidas las rivales que se van a enfrentar en la final del campeonato femenino. Un campeonato que, bueno, se viene jugando hace rato, que ya están las semifinales resueltas y que tenemos incluso fecha, hora, estadio para la final y segunda vez que se enfrentan en una instancia definitoria. Colo-Colo y Universidad de Chile. Pero ¿qué les parece? A mí me parece una final soñada, por lo que significa, yo creo, más allá de los equipos, de los resultados que hayan tenido, por las instituciones también, que son muy representativas del país. Creo que va a ser una final totalmente distinta a lo que fue la del 2015, cuando se enfrentó Colo-Colo con la Universidad de Chile. Así es que prepárense. Sí, porque esa final, bueno, recordemos Colo-Colo, vamos haciendo un poquito de historia. Colo-Colo tiene 13 títulos desde que se inició el torneo femenino en 2008. Van 21 campeonatos y Colo-Colo tiene 13, como decía. Y la Universidad de Chile tiene 2, 2016 y el del año pasado, sí que son las vigentes campeonas. Y además, Colo-Colo, ¿desde cuándo no peleaba una final, Carla? Desde el 2017. 5 años son entonces que ha pasado el tiempo y bueno, y se han equiparado las cosas. De hecho, hay un debate que es bien interesante y que nos vamos a meter en eso también. ¿Es clásico o no es clásico este partido entre Colo-Colo y la U femenino, digamos? Porque el masculino ya sabemos que es un superclásico, pero el femenino, Carla, ¿lo es para ti? Yo creo que hay hartas cosas que considerar al pensar en un clásico. Primero, me parece a mí que las instituciones marcan también una pauta por la cantidad de hinchas, por el interés que despierta, pero también hay un asunto deportivo. Hasta hace algunos años no era considerado clásico un partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Esto porque había una superioridad, pero indiscutida, de las albas. Pero a mí, al menos para mí, además de todas estas cosas que podríamos analizar, para mí este partido se transformó en un clásico el día que Universidad de Chile ganó el Chile 2 el año 2021. ¿Por qué? Para ir a la Copa Libertadores. Claro, para clasificar a la Copa del 2020, que se jugó con desfase. Recordemos, en Argentina en marzo del 2021 se jugó la Libertadores del 2020. Se disputó el Chile 2, Universidad de Chile le ganó a Colo-Colo y para mí, por primera vez ya se avisaba que se estaba equiparando la competencia, el nivel competitivo de los dos equipos. Creo que para mí, al menos desde ese momento, se puede catalogar como un clásico. No solamente Colo-Colo y Santiago Morning por la mayor cantidad de títulos, sino que hay muchas cosas que considerar. Claro, eso es uno de los temas que también se toca cuando hablamos de clásicos en general, no solamente del fútbol femenino, sino que tiene que ver con la historia, tiene que ver con el tema de las instituciones, de las hinchadas, que también es importante, y por supuesto lo futbolístico, lo deportivo que hablábamos, porque, bueno, si vamos un poquito a los números, los últimos partidos que han enfrentado a Colo-Colo y a la Universidad de Chile, la balanza se inclina para las azules, que han ganado 4 de los últimos 5. Acá yo tengo los últimos partidos. Por ejemplo, en el torneo de Transición 2020 lo ganó la U por 3-2. El 2021 se enfrentaron 2 veces en semifinales y los resultados, Carla, ¿lo tienes por ahí? Sí, ganó los dos. En la ida y la vuelta de la semi las ganó la U. Fue la ida 2-0 y la vuelta 2-1 a favor de las azules. Claro, y este año también se han enfrentado en 2 ocasiones, van a por la tercera. En la primera fase, la fecha 5 de la fase regular, ganó Colo-Colo. Ese es el único partido que ha ganado de los últimos 5, ese 1-0. Y en la segunda fase... ¿Te acuerdas qué partido fue ese? ¿Cuál? El partido que le ganó Colo-Colo el 1-0 fue el partido polémica cuando no había ambulancia en el CDA, cuando Javier Avilés tuvo el accidente. Ese partido lo ganó Colo-Colo 1-0. Exactamente. ¿Verdad? Eso, y que quedó marcado ese partido lamentablemente con el tema de la ambulancia. Bueno, y el segundo duelo que jugaron fue el triunfo que fue hace poquito, el 3-2 entre la U y Colo-Colo. Eso es la fecha 6 de la segunda fase. Así que en términos de números, si uno está ahí con los números en la mano, en los últimos años, al menos la U se inclina un poquito más la balanza para eso. Pero en general, ahí si nos vamos a la historia,
A mí me gustan mucho los datos, tú sabes. Saben que me gustan mucho los datos. De un total de 41 partidos disputados entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, Colo-Colo ha ganado 32, la Universidad de Chile 8 y solamente han empatado un partido. Una vez. Esto quiere decir que casi el 80% de los partidos disputados desde el 2008 hasta hoy día los ha ganado el Cacique. Pero a mí me gusta mucho hablar de historia, no porque esto marque porque vaya a dictaminar qué va a suceder en el próximo partido, sino que me gusta para generar conciencia. Conciencia histórica, digo, de todo lo que engloba el fútbol, femenino sobre todo en Chile, que se hizo más conocido no hace tanto tiempo. Y en esos momentos, cuando se hizo más famoso, digamos, fue cuando precisamente la U se puso a invertir, Colo-Colo tuvo un bajón, entonces hay mucho desconocimiento y me gusta a mí que se sepan estas cosas para tener conciencia de por qué a veces ese ninguneo que se hace entre equipos a mí tampoco me gusta. Y para esto están los datos. Te propongo precisamente eso, porque muchos y muchas que quizás no están muy al tanto de lo que pasa en el fútbol femenino o de la historia del fútbol femenino, se preguntaría por qué Colo-Colo tiene esa supremacía, digamos, en el torneo, que ha ganado 13 títulos y de hecho ganó esa final que le gana a la Universidad de Chile en la apertura, era su título 10 consecutivo, o sea, 10 títulos ya llevaba hasta ese entonces. Y por el otro lado, la U, que apenas tiene 2. ¿Cómo entenderlo? Porque nosotros sabemos que hace, ¿cuándo? El 2020 aproximadamente, la U, la dirigencia de Azul Azul, comienza a poner las luquitas, comienza a tener un plan un poquito más elaborado para las leonas, pero es ahí cuando recién se ordena un poco. Hablemos un poquito de la U, después te pregunto de Colo-Colo. Claro. La Universidad de Chile, si bien ha competido desde el inicio del torneo, recién el 2020, como dices tú, Azul Azul invirtió. ¿Qué pasó? Trajo a Carlos Vélez, que fue director técnico de Colo-Colo, muchos años, muchas veces campeón, de gran participación también en Copa Libertadores con Colo-Colo. Trajo a Carlos Vélez y con él varios fichajes. Repatrió a Carla Guerrero, que estaba en España. Yael Oviedo también llegó, que también jugaba seleccionada argentina. Muchos fichajes que le rindieron frutos en un muy corto plazo, porque no vino, digamos, las jugadoras desde la cantera. No fue un proyecto que partiera como, no sé, el Borussia Dortmund, que partió su primer equipo femenino, llegó a la división número 8 de Alemania, sino que fue de resultado inmediato y sirvió, o sea, es decir, levantaron el título, llegaron a final ese año. Sí, y el siguiente lo ganaron. Y el siguiente lo ganaron, entonces desde entonces también aparecieron los primeros contratos y ha ido aumentando de manera progresiva la inversión de Azul Azul en su equipo. Y se ha visto los resultados y me parece a mí que la U tiene todo para seguir cosechando títulos, no solamente a nivel nacional, ha tenido también muy buenas participaciones internacionales. Es que de ahí para arriba, o sea, ya tienen ya marcaron un límite desde donde tienen que hacer las cosas, y es uno de los equipos, convengamos, bueno, Colo-Colo, Palestino, Santiago Morning, bueno, Fernández Vial también, aunque se cayeron ahí un poquito con el tema de los pagos, pero están haciendo bien las cosas, contratando a sus jugadores y teniendo un plan. Yo creo que eso es lo más importante, esa planificación de verlo a la larga, o sea, de proyectar esto y que no sea por la obligación de tener un equipo femenino, sino que ponerse las pilas en serio. Y al contrario, Colo-Colo, Carla, tuvo un bajón futbolístico, o sea, no podemos negar que es el equipo más ganador, que es el equipo con más historia en el fútbol femenino, pero no campeona desde el 2017. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué podríamos decir que pasó con Colo-Colo? Yo creo que hubo en algún momento entre alrededor de la Copa América, digamos, el equipo 2018, perdón. El equipo se desmanteló, es decir, la mayoría de las jugadoras que sigue siendo la columna vertebral de la selección, se fue al extranjero. Partamos por ahí. Después de esto se fue Carlos Vélez, llegó Jaime Zapata, si mal no recuerdo su apellido. Sí. Fue un desastre esa campaña de Colo-Colo, en la Libertadores incluso. Después de eso llegó Vanessa Arauz, anunciaron contratos para todas, pero el resultado deportivo no se vio en la inversión que se hizo. Digamos, varias jugadoras, hay muchas que se quedaron, que están hoy día
y de muy buen rendimiento, pero también en ese momento algunas de ellas no resultaron en las posiciones a las que vinieron, entonces al final nos pusimos a inventar un poquito y no tuvo frutos, digamos, esa inversión. Ahora llegó Luis Mena, que apareció también en ese partido del Chile 2 el año 2021, que él venía del formativo de Colo-Colo, claro. Entonces también necesitaba un periodo de adaptación, de estudio también del medio local, internacional, entender más o menos cómo funciona, o las jugadoras, qué sé yo, como el nivel que tienen. Es que aparte también tenían otra mirada, que era fortalecer también al equipo, no solamente con jugadoras que venían de afuera, o con jugadoras chilenas, sino que también con las más chicas, con la cantera. Es que claro, apelar a eso. El proyecto, claro, Colo-Colo, como tiene tantos años siendo muy exitoso, tiene una cantera también que es muy grande. Pensemos en las jugadoras que estuvieron en la semifinal contra Santiago Morning, canteranas. Isidoro Lave, estuvo en cancha Elisa Durán, Justin Jiménez, y así. Hay varias jugadoras que vienen desde hace muchos años y que ahora se están integrando al plantel adulto. Hay una fusión de experiencia también con juventud que es bien interesante. Ahora recién Colo-Colo está volviendo a competir de nuevo. Estuvo un par de años desaparecido, pero yo creo que por este mismo ajuste entre directores técnicos, entre que se sumó a la competencia nuevos equipos. Yo creo que eso también determina muchas cosas. Antes era muy fácil para Colo-Colo ganar. Tenía muy poca competencia. Tiene que ver con lo que decíamos, no. de que los otros equipos también se están poniendo las pilas y también están invirtiendo. Entonces, claro. Antes era Colo-Colo el único que tenía este proyecto serio de ir con el fútbol femenino, pero ahora, bueno, de hecho no solamente, si uno empieza a hacer como un detalle, hay equipos que todavía no son obviamente parámetros para Colo-Colo, la U, para Santiago Morning, pero que aún así ya los resultados no son tan con tanta diferencia como antes. O sea, de hecho, mira, tenemos por ahí otro dato. El resultado más abultado que ha tenido Colo-Colo y la Universidad de Chile en la historia fue en el clausura del año 2012, que Colo-Colo le ganó por 13-0 a Universidad de Chile. Entonces estamos planteando desde esos años el nivel competitivo que tenía la U al de hoy día es una cosa que no tiene comparación. Por lo mismo, los datos históricos, si bien son un referente, no marcan ni determinan lo que va a pasar, sino que solamente es para entender la historia y saber cómo se va moviendo. Claro. En ese mismo torneo, de hecho, se enfrentaron, bueno, eso fue en la fase regular, el 13-0, y luego en las semifinales se volvieron a encontrar, y bueno, los resultados estamos en lo mismo, o sea, un 10-2 en la ida, que lo ganó Colo-Colo, y en la vuelta un 11-1. Entonces uno, revisando, lo decíamos al principio, los resultados, los últimos, ya se acortan las distancias, o sea, ya no hay una diferencia tan abismante, con lo mismo que decías tú, o sea, hay jugadoras que volvieron a la U, que fueron históricas. Carla Guerrero, por ejemplo, es una de ellas que es histórica en Colo-Colo porque ha ganado todos los títulos con el Cacique, pero ahora defiende la camiseta de la U y así hay varias, entonces se ha ido equiparando y yo creo que eso lo demuestra, o sea, uno, lo que dices tú, la historia está ahí para que uno vea más o menos cómo ha sido la evolución de estos equipos. Entonces estamos llegando como a la conclusión de que definitivamente sí es un clásico. Por supuesto que sí. Desde hace poco. Institucionalmente, siempre. Yo creo que ahí uno le pregunta a un hincha de la U, a un hincha de Colo-Colo, te van a decir que obviamente siempre va a ser un clásico, pero si nos vamos a la historia, a los resultados futbolísticos, a esa... que no puedo decir equiparar, porque en el masculino también es súper dispar, pero... ahora en Colo-Colo, o sea, ha acortado distancias la U. Yo creo que eso es muy importante en relación al desarrollo del fútbol femenino y lo que siempre hablamos. Eso le hace muy bien al campeonato nacional, eso le hace muy bien a la competencia, porque no solamente un equipo se lleva todos los títulos y no tiene a nadie que le vaya a pelear, ni que vaya solamente a defender a los partidos, sino que ahora tenemos varios equipos, por ejemplo este año, Fernández Vial le ganó a Colo-Colo un partido, le ganó a Santiago Morning otro partido,
Colo Colo le ganó una Universidad de Chile le ganó otro a Colo Colo. Y que ya no se puede decir que son sorpresas tampoco, porque es un trabajo que han ido haciendo y que se está notando, uno lo ve ahora en los resultados. Pero bueno, hablábamos de esto, si es clásico o no, ya nos remitimos a lo que son los números, pero también tiene yo creo que un poquito de lo que aportan las hinchadas. Generalmente el fútbol femenino antes era muy visto por las familias, por los amigos de las jugadoras, pero ahora se empezaron a sumar más hinchas, no solamente los que les gusta el fútbol femenino, sino que los seguidores del masculino, y eso le da un ingrediente extra también. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el tema de he visto clásicos en el Monumental y hay muchísima gente, no solamente de Colo Colo, también de la U, así que eso también le agrega algo más a este partido que ya es un clásico nomás, Carla. Es que claro que a ver, podemos nosotras desde las comunicaciones reportar absolutamente de todo lo que está pasando, pero la parte del hincha, la parte que empuja a su club a moverse más, a invertir más, a exigir más, a ir a los partidos los fines de semana, los hinchas tienen un rol fundamental en todo esto. Si es que ellos no aparecen, esto no resulta simplemente. Así es que yo espero este fin de semana un Sausalito lleno, mitad blanca, mitad azul, pero yo creo que va a ser un espectáculo bonito, debería llegar mucha gente, porque así como dices tú, el hincha está llegando, se está interesando mucho más. También los clubes están difundiendo muchísimo más también a sus jugadoras, hay una identificación con ellas, ya muchas de ellas son referentes de sus clubes, de la misma selección, entonces hay un avance que es bien considerable. Sí, y que obviamente es algo que está marcando el fútbol femenino en general y no solamente de estos dos equipos. Hablamos de ellos porque son los que llegaron a la final del campeonato femenino, se encuentran en esta fase definitoria por segunda vez en su historia y vamos, por supuesto, a contarles después cuando tengamos ese resultado de quién se va a quedar con la corona, si acaso la U va a sumar su tercer título, además es su tercera final consecutiva, o si Colo Colo va a sumar su título 14. Todo eso se lo vamos a estar contando, por supuesto, en el podcast de Red Gol, hablando de fútbol femenino con Carla, así que nos reencontramos en otra ocasión, pues, Carla. Nos reencontramos, hoy va a estar muy entretenido el partido. Yo los invito de nuevo a que sintonicen el día sábado, el sábado 17 de diciembre a la final. Magdalena, ¿y tú te arriesgas con un resultado? No, la verdad es que no. No, yo creo que ves que son dos equipos son dos equipos que pueden sorprender. O sea, lo que vimos de la U, lo que hemos visto de Colo Colo, yo creo que va a estar bien peleado. Más que otros partidos que los que se jugaron este año, por ejemplo. Yo creo que va a ser muy diferente porque para Colo Colo va a jugar también eso de no haber ganado hace tanto, para la U de quedarse con la corona, así que yo creo que esos componentes le dan un toquecito especial, así que no me la voy a jugar por nada. ¿Tú? Yo tampoco me lo voy a jugar, pero tengo una razón. Tengo una razón, es que el equipo del cual yo soy hincha va a estar jugando la final y no quiero mufar. Bueno, eso entonces, les vamos a estar contando cómo resultó eso, si el equipo de Carla ganó o no, bueno, eso será en otra historia, pero esperemos nada más que obviamente se viva un buen partido, que sea muy bonito, familiar, un ambiente como suele ser en el fútbol femenino y que además van a poder seguir los detalles, el minuto a minuto en todas las redes de Red Gol. Así que nos reencontramos una próxima vez, que estén muy bien, esto fue Podcast de Red Gol.